Gracias a todas y a todos. Sea nuestro más cordial saludo y agradecimiento por su presencia y compañía en esta conferencia de prensa, el lanzamiento del informe anual de la CEPAL, el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2019. Queremos saludar en particular a los periodistas que nos acompañan acá en la sede de CEPAL en Santiago de Chile, así como a los colegas que nos están siguiendo alrededor de la región, particularmente en nuestras sedes subregionales y oficinas nacionales. Nuestro saludo también a todos y todas aquellas que están siguiendo la presentación de este informe a través del web streaming, el canal YouTube del Servicio de Conferencias de la CEPAL. Esta conferencia de prensa va a ser encabezada por la secretaria ejecutiva de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, doña Alicia Bárcena, y también nos acompañan en esta ocasión el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, don Mario Cimoli, el director de la División de Desarrollo Económico, Daniel Titelman. Nos acompañan de esta propia división, responsable de la elaboración de este informe, el jefe de la Unidad de Financiamiento para el Desarrollo, Esteban Pérez, el jefe de la Unidad de Estudios del Empleo, Jürgen Beller, el jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales, Noel Pérez, y los oficiales económicos, Cecilia Vera y Ramón Pineda. Se ha incorporado, por supuesto, nuestro secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis de Programas, don Raúl García Buchaca, y por estas presentaciones, secretaria ejecutiva, la palabra es suya. Muchas gracias y muy buenos días, y realmente nuevamente quisiera agradecer muy especialmente a la División de Desarrollo Económico, que ha hecho un trabajo muy bueno en tiempo récord para presentarles a ustedes lo que es el balance, el cierre del año en materia económica. Agradecer, por cierto, a la División de Publicaciones, que también ha hecho un esfuerzo muy importante para tener todo esto a tiempo. Así es que muchas gracias a todos y vamos a dar inicio inmediatamente al balance. El balance en realidad nos presenta un contexto particularmente complejo, sobre todo porque en la región se presenta una desaceleración económica generalizada y sincronizada, tanto a nivel de países como de sectores, como vamos a ver. Segundo, se desacelera la demanda interna, que está acompañada por una baja demanda agregada con relación y con mercados financieros internacionales cada vez más frágiles. Y a este contexto se suman las crecientes y urgentes demandas sociales que están haciendo gran presión para aumentar la inclusión social, tanto de ingresos como en bienes públicos. Y en este escenario, pues la verdad es que la región no aguanta ajustes, políticas de ajuste, y más bien requiere políticas de estímulo al crecimiento y a la reducción de la desigualdad. Vamos a ir viendo a continuación qué es lo que pasa en el contexto internacional. Nosotros vemos tres signos de estancamiento e incertidumbre. En primer lugar, la economía mundial crece a su menor tasa desde la crisis financiera global, y para 2020 no se esperan expectativas mejores. Segundo, el comercio mundial se debilita cada vez más y esto está en el medio de las grandes tensiones comerciales y tecnológicas. Y tercero, se acentúan las vulnerabilidades financieras. Como decíamos, la economía mundial crece a su menor tasa, y aquí podemos ver con claridad cómo el mundo en realidad se mantiene en un 2,5 en 2019 y 2020, pero se reduce desde 3,1. Todas las economías, las desarrolladas, también caen, y se espera este año 1,7, el próximo 1,5. Estados Unidos, que venía teniendo la mayor expansión de la última década, en realidad también Estados Unidos se espera un menor crecimiento este año y todavía más bajo en el 2020. Japón, por cierto, el Reino Unido, economías que repuntan cíclicamente, digamos, son las emergentes, caen hacia el 2000, se desaceleran en 2019 y vuelven a repuntar en el 2020. El caso de Asia emergente, el caso de China es muy preocupante para nosotros, porque China cae de 6,6 a 6,1 y desacelera a 5,8 para el próximo año. O sea, no se espera que China, siendo uno de los socios comerciales más importantes de nuestra región, tenga un mejor desempeño. Y lo mismo sucede, bueno, en el caso de India, también desacelera en el 2019, pues vuelve a repuntar hacia el 2020.
Y esto mismo se presenta en Europa emergente, en el Oriente y en África subsahariana, que son quizás las economías que crecen y las economías. Pero a nosotros lo que nos interesa como región, en realidad mucho es China. Lo que pasa con China y lo que pasa con Estados Unidos son quizás los dos socios comerciales más importantes para nosotros. Y quizás uno de los temas más relevantes, que este es el segundo signo de estancamiento a nivel mundial, es realmente el debilitamiento del comercio. Que miren ustedes cómo el comercio llegó a 3,4 en 2018 y es una caída realmente de gran magnitud hacia el 2019, entre enero y septiembre, de menos 0,4%. O sea, realmente el comercio, que siempre ha sido, digamos, el gran motor del crecimiento mundial, está en graves problemas y además de que es la primera vez que el volumen de comercio es negativo desde la crisis económica y financiera global, y también tenemos frente a nosotros la caída de los precios internacionales, o sea, de los precios de las materias primas, sobre todo, como veremos más adelante. Y el otro gran tema que genera una gran vulnerabilidad financiera es que el mundo financiero se expande. Miren ustedes la deuda global, ¿verdad? La deuda global aumenta a una tasa de expansión incluso mayor que el PIB mundial, con niveles de endeudamiento global que alcanzan máximos históricos, creo que es 320 del PIB, ¿no? Por ciento del PIB, esa es la magnitud del endeudamiento global. Y vemos que las tasas de interés, por otro lado, van cayendo. Entonces, esto en conclusión lo que nos dice es que el mundo financiero se expande, pero la economía real no. Entonces, eso es un problema, porque digamos, tenemos un mundo que cada día está más impulsado por rentabilidades financieras, y además tenemos tan bajas tasas de interés que hoy hay una búsqueda de rentabilidades en lugares de mucho mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fondos de pensiones, etcétera, están buscando rentabilidades en dimensiones que tienen un mayor riesgo. Y también la deuda aumenta, como les decía, una tasa mayor que el PIB, y aumenta para todo el mundo, para todos los sectores, hogares, gobiernos, sector corporativo financiero y no financiero. Esto yo creo que es uno de los grandes temas de la actualidad que nos está afectando fuertemente. Y por otro lado vemos también que hay una caída en 2019 de 5,4 de los productos primarios, y se espera que esto mismo va a continuar a menos 1,9 la caída de los precios. Y aquí vemos claramente cómo la energía, digamos, es la que ha caído, los productos energéticos, que es lo azul, los agrícolas, que es el rojo, y los metales, que es el verde. Y obviamente esto tiene grandes impactos en una región como la nuestra, que es tan sensible, vamos a decirlo así, tanto por sus exportaciones como por sus importaciones. 5 señales de alerta en la región de América Latina y el Caribe. La primera señal de alerta es que es el 6º año de bajo crecimiento para la región, es decir, llevamos 6 años, y si seguimos en esta tendencia al 2020 vamos a tener 7 años de de bajo crecimiento. Y esto yo creo que es una de las cosas que más preocupa. El PIB per cápita se ha contraído 4% entre 2014 y 2019. Esto es quizás la parte más delicada del momento económico que está viviendo la región. La desaceleración se generaliza, más países, vamos a ver que son 18 de los 20 países de Latinoamérica y 23 de los 33 países de toda la región, incluyendo el Caribe, que se desaceleran en sincronía, y abarca más sectores, que eso también es un tema de gran preocupación. Hay menores volúmenes de comercio y los términos de intercambio son menos favorables. El cuarto es que la demanda agregada se debilita, el consumo interna, el consumo y la inversión se contraen o se desaceleran, y hay una muy baja contribución del gasto público al crecimiento, además de reducirse el crédito interno. Y por último, lógicamente, el gran tema que estamos viviendo aquí en Chile y en toda la región es que la desigualdad
ha salido a relucir como uno de los grandes, el corazón realmente del desencanto social y que atenta contra el crecimiento. Y esto porque nos ha llevado a lo largo de los años a un deterioro en el empleo, a insuficiente ingreso, a que no tenemos acceso a provisión universal de bienes públicos y muy baja protección social. En el sector externo, como veíamos, dado que hay menos precios, los precios son menores en los commodities, vamos a ver que los términos de intercambio, en realidad hay deterioro en los términos de intercambio, sobre todo en los exportadores de hidrocarburos, en los de recursos, productos mineros. México es uno de los afectados también por su cartera exportadora. América Latina en general tiene un deterioro entre el 2018 y el 2019 de sus términos de intercambio. Exportadores de productos agroindustriales también tienen una cierta salida, especialmente por la soja. Brasil se mantiene positivo y el Caribe, pero el promedio latinoamericano son deterioro de términos de intercambio. Y la desaceleración de la demanda externa, ¿verdad? Nuestros socios comerciales que no están o que están en desaceleración, como es China, Estados Unidos y otros socios en realidad, han hecho que haya un menor dinamismo en el volumen de las exportaciones, de tal forma que, miren ustedes, entre 2018 y 2019 tenemos realmente mucho menor volumen de exportaciones, de 2,6 a 0,6, y el crecimiento del PIB de nuestros socios comerciales, o sea, aquí lo expresamos en esta línea, también va en franca desaceleración. Entonces, la perspectiva no es muy alentadora. Lo mismo sucede con las importaciones, y las importaciones son muy relevantes. Esta caída fuerte de 6,5 a menos 0,9 nos habla de que hay una desaceleración de la inversión y el consumo. Las importaciones están muy vinculadas, como ustedes saben, a la importación de bienes de capital para inversiones, o bien de consumo de bienes importados también. Y entonces la región está enfrentando una situación compleja. Hasta ahora la región se ha defendido en materia de el déficit de cuenta corriente, se ha mantenido estable en menos 2% del PIB, pero la parte más afectada es que ha habido una reducción de ingresos muy importante en materia de utilidades de inversión extranjera directa. Es decir, es el balance de renta. La balanza de renta es la que más se ha visto afectada. La balanza de servicios se mantiene negativa. Lo que ayuda un poco es la balanza de bienes, justamente las exportaciones o las exportaciones netas, y desde luego las remesas, lo que realmente permite compensar para mantener este nivel, digamos, de cuenta corriente, es las remesas. Y como todos saben, las remesas es verdad que aumentan 7.600 millones de dólares, pero llegan a ciertos países, sobre todo a los países centroamericanos y México, y no tanto a Sudamérica. Entonces, nosotros aquí hemos analizado que en el primer semestre de este año, 18 de las 20 economías de América Latina han sufrido una desaceleración muy importante. Dos excepciones, Guatemala y Colombia. El resto de las economías, 18, realmente han desacelerado en este primer semestre. Y vemos que hay puntos muy concretos en donde se ha dado esta caída mucho más fuerte, sobre todo de la región, que es la línea azul, que es fundamentalmente en 2017, y otro momento es quizás a finales de 2018, donde también vemos que hay una caída muy importante. México y Centroamérica, que se habían de alguna manera manejado de manera distinta a Sudamérica en todo este periodo, ¿verdad?, pues también se encuentran, o hay un punto de encuentro en 2017 en esta desaceleración sincronizada, y van nuevamente a encontrarse en una sincronización en el 2019. O sea, realmente una región que está en un momento de claro estancamiento y de bajo crecimiento. Y bajo crecimiento, realmente las exportaciones brutas, que son estas, es el único componente de la demanda que contribuye al crecimiento. La formación bruta de capital fijo, que es la inversión, está en negativo.
el consumo privado, que también había sido un importante factor de impulso al crecimiento en años anteriores, vemos que está en franca caída, y por cierto el consumo público, que es la inversión, finalmente la inversión pública, que no ha podido repuntar. Entonces, significativa reducción de todos los componentes de la demanda interna. Y el otro gran tema que la CEPAL siempre ha tratado de traer a la mesa en forma importante es el tema de la inversión. La inversión se ha debilitado. Entre 2014 y 2019 ha habido una caída de menos 2,4 puntos porcentuales, de 20,5 a 18,1, y por lo tanto aquí vemos que no hemos logrado realmente apuntalar la inversión, y aquellos países que lo han hecho, que sí han logrado mantener inversión, como Colombia, en realidad ahí vemos que es uno de los países que se ha podido defender gracias a que ha mantenido niveles de inversión importantes. La desocupación, que es otro de los grandes temas. Aquí nosotros tradicionalmente les habíamos presentado a ustedes la tasa de desocupación urbana, que es la anaranjada, ¿verdad? Esa es la que normalmente habíamos presentado a ustedes históricamente, y ahora lo que hicimos fue medir la desocupación nacional, de la misma manera que lo hace la OIT, y vemos que la desocupación nacional aumenta de 8 a 8,2%. Y el número de desocupados, que eso es quizás lo más relevante, subió 1 millón de personas, es decir, hemos alcanzado un máximo en la tasa de desocupación, el número de desocupados, a 25,2 millones de personas. Creo que esta es la parte más preocupante de lo que está sucediendo en la economía. Y el otro gran problema es que la calidad del empleo ha sufrido un deterioro en la mayoría de los países. Nosotros vemos aquí que se expande el trabajo por cuenta propia, mucho más que el empleo asalariado. Se expande el trabajo por cuenta propia 3% versus un 1,5% del trabajo asalariado. Y lo más preocupante también es el subempleo horario y la informalidad laboral, que aumentan de manera generalizada. Es decir, la gente que está buscando empleo, cualquier tipo de empleo, por horas, de cualquier tipo, ha aumentado de manera muy importante. Y, por cierto, entonces, la tasa de subempleo horario entre 2018 y 2019, ¿verdad?, vemos que ha aumentado prácticamente en todos los países, que esa es la barra anaranjada. Quizás hemos visto algunas pequeñas excepciones, Perú es uno de ellos, pero vemos también el caso de la variación interanual de la tasa de empleo informal, y aquí nuevamente hay una variación muy importante entre 2018 y 2019. El outlier aquí es República Dominicana, y esto en realidad, en este caso, aparentemente República Dominicana hay más empleo formal. Vemos en el tema de la política fiscal y monetaria, que eso es política fiscal, monetaria, financiera. En primer lugar, vemos el estancamiento de los ingresos fiscales. Verdaderamente en América Latina el promedio, ¿verdad?, se estancan en 18,1%, pero lo importante es, digamos, y hay que decirlo, hay que decir que estos ingresos se han podido mantener estables a pesar de la desaceleración por el activismo fiscal de la región, por las reformas tributarias que lograron de alguna manera mantener estos ingresos. Aquí lo que vemos con preocupación es justamente hay estos otros ingresos, ¿verdad?, no necesariamente siguen aumentando, y por tanto urge realmente avanzar en la tributación progresiva, es decir, urge seguir aumentando la tributación. Y es muy es donde hay problemas mucho más relevantes, porque los ingresos empiezan a disminuir, en tanto que el Caribe por su lado tiene un cierto aumento de sus ingresos. Y esto lógicamente limita la capacidad de expandir el gasto, y en realidad el gasto se ha comportado en América Latina, ha disminuido
el gasto corriente primario de 15,3 a 15,2 y lo que ha aumentado es el pago de intereses de 2,5 a 2,6 y se sigue reduciendo el gasto de capital, o sea, la inversión. Este es yo diría la fotografía más preocupante porque vamos hacia un menor gasto primario, aumentan los pagos de intereses. Miren el ¿verdad? Donde estamos de 17,7 a 17,4 de gasto primario y los costos de pago de intereses es muy relevante para esta parte del mundo. Entonces, la reducción en el gasto corriente nos da una cierta alerta, nos impone una alerta de que el gasto social puede ser castigado cuando más se le necesita en la región. Y el último tema aquí es, o el tema que nos sigue preocupando en materia fiscal, es el mayor endeudamiento público, un endeudamiento que además no se ha traducido necesariamente en mayor inversión pública. Esta es los gastos de capital, ¿verdad?, donde es la inversión en realidad, y miren cómo decae la inversión, y por otro lado, en contrario, los pagos de los intereses suben. Esto nos indica que hay una variable de ajuste que ha sido el gasto de capital y que el mayor endeudamiento, se sigue endeudando la región, no ha bajado el endeudamiento ni el ritmo de endeudamiento, y eso en realidad nos indica, o más bien no se ha traducido en mayor inversiones ni en mayor crecimiento. Y la región sigue en el proceso de consolidación fiscal para reducir déficit. El déficit, obviamente el resultado global ha mejorado de menos 0,4 a menos 0,2, pero lo que sucede es que el gasto total, ¿verdad?, se sigue manteniendo más o menos 21%, 20,9%, pero lo que ha disminuido claramente es el tema del gasto primario. Y la diferencia justamente es en este gasto primario, gasto total, pues es justamente el pago de intereses. Entonces, la región está pagando intereses desde su gasto, desde su erario público, digamos, y no ha logrado traducirlo a un mayor crecimiento. El Caribe, por el contrario, ha tenido mejoras importantes, aquí lo vemos, el Caribe realmente ha hecho un esfuerzo muy grande, incluso está en superávit y ha logrado aumentar el ingreso total, ha logrado un gasto primario un poco más alto, y el gasto total, bueno, también tiene una fuerte carga en pago de intereses, pero el Caribe es una subregión que ha hecho esfuerzos muy importantes. Entonces, como decíamos, a pesar de la consolidación fiscal, el nivel de la deuda pública sigue al alza y la inversión a la baja. Entonces, aquí vemos que la deuda pública bruta del gobierno central aumentó incluso en el último año de 41,9 a 43,2. Aquí lo vemos, ¿verdad? 43,2 es el promedio de la región, pero el país más endeudado, obviamente Argentina, 80,7, Brasil, 78,7, y después tenemos el caso de Costa Rica, Colombia, Honduras, etcétera, hasta llegar a los países que están por debajo del promedio, entre ellos, por cierto, Chile, que tiene un nivel de endeudamiento de 25,9, si veo bien. En tanto que el Caribe, como decíamos, el Caribe ha logrado altos superávits primarios y ha logrado disminuir el endeudamiento público de 71,7 a 69 puntos, y aquí vemos que el país más endeudado antes era Jamaica, ahora es Barbados. Jamaica ha hecho enormes esfuerzos por reducir su endeudamiento, claro, a partir de grandes ajustes sin duda, pero ha tenido resultado en materia de reducir la deuda pública bruta. En la parte monetaria hay que decir que una buena noticia, digamos, en la región, a pesar de que tenemos tantas malas, pero tenemos una buena, y es que la inflación se encuentra en niveles históricamente bajos y con tendencia a la baja. Obviamente aquí estamos hablando de América Latina, ¿verdad?, que son las barras verdes, sin incluir Argentina, Haití y Venezuela, porque esos tres países están en una situación inflacionaria muy distinta al resto de la región. América del Sur, sin Argentina y Venezuela,
pues sí ha logrado controlar en forma importante su inflación, que es la línea azul, y América Central y México, excluido Haití, también han logrado reducir en forma importante la inflación. O sea, la inflación en la mayoría de los países de la región no es un tema. Y esto abre ciertas opciones para política monetaria y políticas fiscales también. Pero sobre todo vemos que hay un control de la inflación importante en la región. Y esto hace que haya una mayor espacio para una política monetaria expansiva en la mayoría de las economías de la región, tasas de política, o sea, aquellos países que pueden reducir sus tasas de interés lo han hecho, que son estos fundamentalmente. México es el que menos lo ha reducido. México lo reduce siempre en sintonía con la FED de Estados Unidos, pero el resto de los países que tienen el instrumento de la tasa de política en las manos han reducido estas tasas de interés. La base monetaria, los países con base monetaria han ido aumentando justamente la base monetaria para que a partir de aumentar la base monetaria o la liquidez de la moneda pueda haber una reducción de tasas de interés como resultado. Pero en general lo que se hace es que permita una política expansiva para ver si esto puede dinamizar la demanda interna. Esta política monetaria expansiva ha sido complementada con un mayor uso de reservas internacionales, sobre todo para atenuar la volatilidad cambiaria, como lo acaba de hacer Chile recientemente para bajar un poco la depreciación de su moneda. Esta reducción absoluto, digamos, en millones de dólares, no ha impactado en porcentajes del PIB. Seguimos a una tasa de reservas muy similar a 2018, muy similar a 2016 también, pero sí desde el punto de vista de millones de dólares, digamos, ha habido una disminución de reservas, pero no como para tener una preocupación específica. Las proyecciones. ¿Qué es lo que nos dicen las proyecciones para 2019? Bueno, primero que nada, que la región va a tener una desaceleración de hasta llegar a un 0,1% de crecimiento. Nosotros creo que habíamos estimado 0,5 y entonces ahora pues ya tuvimos que revisar estas proyecciones y llegar al 0,1% de crecimiento. Y países que tienen un crecimiento de menos de 1% en 2019. 14 países de la región tienen un crecimiento de menos del 1%, que es el más alto, es el más alto nivel. ¿Qué es lo que importa? Es que la región se deteriora en sincronía, vamos a decir, hay una sincronización del deterioro en el crecimiento. Y obviamente las economías que más dinamismo muestran es Dominica, eso es la restauración a partir del terremoto, Antigua y Barbuda, de los huracanes, República Dominicana se mantiene lo mismo que Colombia por altos niveles de inversión, Guyana por el encuentro de estas reservas petroleras tan importantes, Panamá siempre ha tenido un buen dinamismo, aunque ahora reduce su crecimiento en forma importante, y así vamos por las economías sobre todo caribeñas y centroamericanas. América Central va a mostrar una proyección de crecimiento de 2,4%. Y luego vamos hacia las economías, hay un mix en realidad, ya no podemos hablar de subregiones aquí, sino realmente es una combinación de razones por las cuales, bueno, América Central sí, 2,4, luego nos vamos al Caribe, 1,4, América Central con México, 0,5, ¿verdad? México es una economía que no crece este año, que llega a 0, igual que Barbados, y vemos en el caso de América del Sur, ¿verdad?, que es menos 0,1, es decir, América del Sur entra nuevamente a una tasa negativa y por cierto ahí nos encontramos que Ecuador, Haití, Argentina, Nicaragua y Venezuela son las economías que crecen negativamente.
Para el 2020, nosotros obviamente un poco más optimistas, ¿verdad? Pero continúan los niveles muy bajos de crecimiento, 1,3%, y vemos, por cierto, aquí nuevamente Guyana, que es el país que más repunta, crece mucho Guyana justamente por el petróleo. Tenemos el Caribe con 5,6%, impulsado en gran medida por el propio Guyana, y luego tenemos América Central 2,6, ¿verdad? No muy distinto al 2,4 del año anterior, y tenemos aquí a América Central y México con 1,6, un poco mejor porque se espera que México tenga un mejor desempeño en el 2020, y después tenemos el caso de América del Sur con 1,2, donde se espera que Brasil tenga un mejor desempeño, donde Ecuador ya no esté en números negativos, y Chile, bueno, Chile va a ser una economía un poco castigada este año y el próximo, pero con mejores perspectivas. Como vemos aquí, Brasil 1,7 y México 1,3, que son grandes economías e importantes. Y Argentina, que va a tener una caída menor a la de este año, de menos 1,3. Ahora, creo que esta es la gráfica, una de las gráficas en las cuales sí quisiera detenerme un poco, porque lo que yo quisiera transmitirles a ustedes es que desde el punto de vista de la CEPAL, lo importante es revisar también cuál ha sido la trayectoria de crecimiento de la región desde 1951. Fíjense ustedes que la región entre 1951 y 1977, vamos a decir así, tuvo un promedio de crecimiento de 5,6%. Fue la época que se denominó de sustitución de importaciones. Esta época fue quizás la época que pudieron industrializarse, sobre todo en América del Sur, y realmente se lograron niveles de crecimiento muy importantes. Cuando comienza el tema de la deuda, en 1980, 1979, la crisis de la deuda y el consenso de Washington, es cuando ya esta región comienza a tener una trayectoria de mucho menor crecimiento, ¿verdad? Y no pasamos de 2,5% de crecimiento promedio. Entonces, no llegamos en muchas ocasiones a niveles, llegamos en algunos puntos a cierto nivel, pero aquí estamos hablando del promedio, digamos, de estos años. Y luego, claro, en el boom de los commodities, ¿verdad? La región vuelve a repuntar a un 4%, ¿verdad? Pero no alcanzamos a quedarnos ahí, y miren ustedes la enorme caída que ha habido, y aquí yo pongo el énfasis en el 2014, porque el 2014 nos indica que en estos 7 años entre 2014 y 2020, vamos a tener una tasa de crecimiento de 0,5%, que es la más baja tasa que hemos tenido en las últimas 7 décadas. Es la tasa más baja de los últimos 70 años. Ahí estamos. Entonces, algo no está funcionando. Y las recomendaciones de política es que esta tendencia de baja crecimiento de la región, en realidad, como lo vimos en el gráfico anterior, es una tendencia que se relaciona con limitantes estructurales, ya lo hemos dicho otras veces, la reprimarización, la falta de productividad, el que no podemos salir de bienes específicos para las exportaciones, nuestra forma de insertarnos, en fin, y una demanda externa que está a la baja. Pero son dos problemas. Por un lado es lo que no hemos logrado resolver al interno de nuestras economías, y por cierto un contexto externo muy poco alentador. Pero hay que decirlo, si nosotros regresamos un minuto a la gráfica anterior, ¿qué nos indica esto? Nos indica que capacidades hay, es decir, que hay una capacidad ociosa, ¿verdad? Que este bajo desempeño se traduce en un alto grado de capacidad ociosa, que tenemos que echar a andar la capacidad ociosa que existe en la región. Y por lo tanto, en el corto plazo se requieren estímulos fiscales significativos, no ajustes, estímulos fiscales significativos.
Obviamente que tienen que ir acompañados de políticas de sostenibilidad fiscal, no cabe duda, tampoco es el estímulo sin considerar que hay la necesidad de mantener una sostenibilidad fiscal que debe de estar centrada en aumentos en la carga tributaria de mayor progresividad y reformas estructurales, por ejemplo, en los sistemas de protección social. Esto de verdad que es un tema de fondo. La reforma estructural de los sistemas de protección social es esencial. Cuarto, se requiere priorizar la inversión que sustente un cambio de la estructura productiva. Es decir, si seguimos sin asignarle la prioridad a la inversión, para salir de la primarización y la reprimarización de las economías en la que estamos atrapados y cambiar, por cierto, la inserción comercial de la región. Entonces, nuevamente, tenemos que mirar esa variable que es la inversión, y cuando vemos el desempeño de una economía como es Colombia, que sí logró, por lo menos que se defiende, en parte porque ha dedicado una buena parte de su política a apuntalar la inversión. Y cómo hacer frente a la vulnerabilidad financiera y a la volatilidad cambiaria, pues debemos privilegiar la economía real y por lo tanto fortalecer los instrumentos de la política macroprudencial. Es decir, tenemos que regularizar o regular mejor los flujos financieros. Eso es en gran medida lo que la política macroprudencial nos ofrece. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una política fiscal activa? Pues se trata justamente de reactivar la actividad económica a través de un mayor gasto público en inversión y políticas sociales. Y ponemos 3 ejemplos aquí. México, que ha hecho acciones para apoyar su economía, casi 25,000 millones de dólares, el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, que acaban de acordar en noviembre por un monto alrededor de 43,000 millones de dólares. Chile, que tiene un plan de protección del empleo y recuperación económica por 5,500 millones de dólares para poder estabilizar la economía, y una agenda social de 1,600 millones, o sea que habían iniciado con 1,200 y ahora están en 1,600. Y Colombia, que tiene un proyecto de ley de crecimiento con acciones sobre todo para proteger a las poblaciones de menores ingresos vulnerables. Yo vengo llegando de Argentina y Argentina, no lo pongo todavía en el ejemplo, pero Argentina está buscando justamente cómo, vamos a decir, dinamizar su crecimiento a partir del empleo vulnerable, cómo ir a la economía, cómo realmente relanzar una economía, por ejemplo, a través de sistemas de cuidado, a través de la pequeña y mediana empresa. Y realmente creo que eso es lo que debemos hacer en esta región. No cabe duda que esto que estamos diciendo de aumentar el gasto en el corto plazo va a llevar a presiones en el endeudamiento público. Tampoco estamos diciendo que los países todos se endeuden, pero hay países que sí lo pueden hacer y que es el momento de hacerlo, y por lo tanto hacerlo en relación a las capacidades diferenciadas de los países. No es que todos hagan lo mismo, cada país tiene un espacio distinto para llevar adelante una política fiscal activa. Y la estrategia, esto por supuesto tiene que ir aunado, estas presiones al mayor endeudamiento tiene que ir aunado a una estrategia que garantice la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Pero lo que no podemos dejar de lado es que crecimiento y productividad son condiciones necesarias para mantener una relación deuda-PIB sostenible. No es el ajuste, más ajuste va a traer mayor desaceleración y mayor depresión de la economía. Entonces, crecimiento y productividad. Segundo, y creo que se ha demostrado en la región que la desigualdad es ineficiente, y en eso difiere un poco con lo que el PNUD dice. El PNUD dice que es más allá del ingreso. Nosotros decimos que el ingreso es fundamental. El ingreso es fundamental, y en esta región todavía hay ingresos insuficientes para poder pagar los bienes que se han convertido en privados, como es la educación y la salud. Y por eso el ingreso es fundamental. Y es un imperativo para lograr mayor crecimiento y productividad. ¿Cómo logramos una sostenibilidad fiscal? Pues solamente si vamos hacia reformas estructurales en los sistemas tributarios, desmantelando la cultura del privilegio. Es decir,
mejorando la progresividad. El 1% más rico, sí, hay que irnos a los impuestos a la riqueza, que pague más el que más tiene, para tener un Estado eficiente y menor desigualdad. Reducir la evasión fiscal, que en la región representa 6,3% del PIB, y reevaluar los gastos tributarios, todas las deducciones tributarias y las renuncias tributarias que representan 3,7% del PIB regional. Hay deducciones que se tienen que mantener, ni duda cabe, pero por lo menos hay que evaluarlas porque está costándole 3,7% del PIB. Entonces, y por cierto, tratar de, y eso la CEPAL está trabajando en ello, una nueva generación de tributos a la economía digital, ambiental, a la salud pública. Entonces, para cerrar, digamos, estamos nosotros hablando de que se requiere una economía política del crecimiento, en donde el papel del Estado es hoy más importante que nunca. El mercado solo no va a resolver los problemas que tenemos. Necesitamos un Estado fuerte. Necesitamos que los países revisen su modelo y su caja de herramientas, y que la política macroeconómica se coordine mejor entre los bancos centrales, la política fiscal y las autoridades financieras. Yo creo que la realidad hoy los está llevando a hacer mayor coordinación. Y por último, este pacto social que se habla en toda la región requiere que la macro participe en este pacto social. La macro no está aislada, no está en una torre de marfil, como muchos quisieran decirlo, ¿no? Que la macro está ahí respondiendo más bien a la estabilidad económica. No, la macro tiene que entrar, cierto, a que se estabilice la economía, pero también a priorizar políticas de desarrollo sostenible. La macro tiene que estar al servicio del desarrollo sostenible. Muchas gracias y a la orden para sus preguntas. Muchísimas gracias a la secretaria ejecutiva. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Ahora vamos a ofrecer en primer lugar la palabra a los colegas periodistas que se encuentran acá en nuestra sede central en Santiago de Chile. Posteriormente haremos otra ronda con las consultas que nos están llegando desde el resto de la región. Les ruego por favor a las y los colegas que quieran plantear sus inquietudes, levanten la mano y nos puedan compartir su nombre y medio. Estamos pues a su disposición. Veo algo de timidez esta mañana. Agradezco. Hola, buenas tardes ya. Cristóbal Chávez, la agencia Tsinghua de China, secretaria. Queremos saber el rol que juega la inversión extranjera aquí en la región, entendiendo que, bueno, no solamente hay que retomar el camino en el crecimiento, sino también las calles están diciendo algo en Chile, en Ecuador, en Colombia, sobre la desigualdad. Y la inversión extranjera ha hecho un trabajo aquí en la región, pero queremos entender si ellos deben profundizar más para conectarse con y estar en sintonía con lo que está viviendo la coyuntura social aquí en la región. Muchísimas gracias. ¿Me puedes repetir tu nombre, colega de Tsinghua? Cristóbal Chávez. Cristóbal, gracias. ¿Una otra consulta en sala? Secretaria, si quiere pasamos a responder esta inquietud. Efectivamente, la inversión extranjera directa juega un papel muy importante. ¿Qué busca la inversión extranjera directa? Normalmente busca mercado. Segundo, busca competitividad o áreas que pueda ser competitivo. Y tercero, capacidades, ¿no? Locales que puedan o sea, que sean atractivas para ellos. Entonces, ¿qué es lo que la inversión extranjera directa está buscando en nuestra región? Muchas veces en América del Sur la inversión extranjera directa está buscando minerales, recursos naturales, extractivismo en realidad. Mover a la inversión extranjera desde ese punto a una inversión extranjera más sostenible desde el punto de vista ambiental depende también mucho de que los gobiernos le den señales claras a la inversión extranjera directa
Y voy a poner el caso de Chile, porque es un caso muy interesante, donde la inversión extranjera directa está yendo cada vez más a la energía renovable. Y eso ha sido porque se dieron señales muy claras, incluso desde el gobierno anterior, donde se puso una meta de alcanzar o de sustituir la energía de carbón por energía renovable. No me acuerdo cuál es el porcentaje, por aquí está Janet, a lo mejor se sabe el porciento, pero es un porciento muy importante. Prácticamente estábamos hablando del 50% al 2030, me parece, y el 70% al 2050. Entonces, esa señal ya marcó una diferencia y entonces empezó a atraer inversión extranjera directa a Chile en sectores de energía renovable. Y entonces yo te diría que de la región, este país es el que más ha logrado atraer inversión extranjera directa hacia este sector de energía renovable. Y eso es muy interesante porque si el país define cuál es su destino, a dónde quiere ir el país, entonces puede mandar señales más claras a la inversión extranjera directa. Si por el contrario el país no define a dónde quiere ir y lo único que busca es que entre inversión extranjera de cualquier tipo, de cualquier calidad, no importa si crea empleo o no importa si va a venir a devastar los recursos naturales, pues entonces ahí tenemos otra característica. Entonces yo creo que efectivamente hay menores niveles de inversión extranjera directa que vienen hacia el mundo emergente. En realidad se produjo un momento en el cual la inversión extranjera directa empezó a moverse entre los países desarrollados para comprarse entre sí tecnología, empresas, en fin, sobre todo China. Pero yo creo que nuestra región está en un momento muy importante, sigue siendo un socio atractivo para la inversión extranjera directa, tanto por sus recursos naturales, que nadie dice que no es importante, pero hacerlo de una manera que te genere empleo y que también te vaya llevando a una mayor sostenibilidad del desarrollo. Entonces, ¿qué papel juega la inversión extranjera directa? Importantísimo. Hace algunos años hicimos también un análisis de que en donde mostrábamos que $1 millón de inversión extranjera directa en la industria extractiva sin valor agregado generaba un empleo. En cambio, ese mismo $1 millón en una empresa que también puede ser minera, pero que le dé mayor valor agregado in situ, en fin, podría generar hasta 6 empleos o 7 empleos. Entonces, creo que esas condiciones de inversión extranjera directa también el país tiene que definirlas. Muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a dar cuenta de una pequeña ronda de inquietudes que se han planteado desde la sede subregional de la CEPAL en México. Doy lectura a estas preguntas. La colega Susana González, del periódico La Jornada, consulta. ¿Qué posibilidades ve la CEPAL de que mejore el pronóstico económico para México el 2020 con el plan de infraestructura del sector privado, los cambios al TEMEC y qué riesgos prevé para el país con el gran gasto social que está realizando el gobierno actual? Complementa su inquietud con la siguiente pregunta. ¿Qué balance hace la Secretaría Ejecutiva del primer año de gobierno del presidente López Obrador en Economía y Seguridad? Consulta también su opinión sobre la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos. La colega Yolanda Morales, del periódico El Economista de México, también pregunta, ¿la política de austeridad que aplica el gobierno mexicano podría afectar también la economía del año 2020? Y complementa, el secretario de Hacienda de México explicó en octubre que al destrabarse la negociación del Tratado Comercial de América del Norte regresaría la inversión y por ende se impulsaría el crecimiento. A pesar de la firma de los 3 países, el Congreso de Estados Unidos no se ha comprometido a aprobarlo. ¿Podemos ya cantar victoria y esperar un impulso para el crecimiento el año entrante? ¿Será inmediato el jalón de la demanda externa? Y en este bloque de consultas lo complemento con la pregunta que plantea también la colega Silvia Rodríguez del Grupo Milenio. Dice, la CEPAL estima que el crecimiento de México en 2019 fue nulo, de 0%. Esto implica que México sí estuvo en este año en una recesión o en fase recesiva. ¿Cuáles son sus perspectivas para México el 2020 y cuáles los mayores riesgos? ¿Cuál es su evaluación de las acciones contra la corrupción en el primer año de este nuevo gobierno? Varias de las preguntas aluden a temas convergentes. Propongo, secretaria, si damos una respuesta a todas las consultas mexicanas inmediatamente.
Claro que sí. Bueno, con mucho gusto. ¿Qué posibilidades ve la CEPAL de que mejore el pronóstico en 2020 con el plan de infraestructura del sector privado y los cambios del TECMEC? ¿Y qué riesgos prevé para el país con el gran gasto social que se está realizando? Bien, para el 2020 nosotros estamos previendo un aumento del PIB del 1,3%, que está asociado a una aceleración de la inversión pública y privada y al aumento del consumo, justamente por este gasto social del que se está hablando. Creemos que va a haber un aumento del consumo, porque además hubo otro aspecto importante en México, que fue el aumento de los salarios reales y por supuesto del salario mínimo. Nosotros creemos que el impulso de la puesta en marcha del TECMEC es muy importante, es un impulso esperado por la inversión y creo que sí está dentro de los proyectos de inversión y del plan de infraestructura que se anunció en noviembre. Este plan de infraestructura contiene 15 proyectos y se espera que arranquen de inmediato estos proyectos. Y existen, además de estos 15 proyectos, con un monto alrededor de 44,000 millones de dólares, existen otros 60 proyectos que tienen una inversión estimada de 158,000 millones de pesos, en este caso de pesos. Entre estos proyectos se encuentra la construcción de carreteras, la ampliación de aeropuertos, las mejoras en puertos y telecomunicaciones, la acción de terminar algunas obras, ampliar otras, restaurar otras. Entonces, yo creo que es importante considerar que México se encuentra en un proceso de reestructuración económica, de reestructuración política, ampliando su gasto social para asegurar derechos y financiando este mayor gasto social con ahorros y con reasignación de partidas y rubros de gasto. Yo creo que esta es una señal muy positiva. No hay que perder de vista que el gasto social per cápita y como porcentaje del PIB está muy por debajo del promedio de la media de América Latina y de la OCDE. Así es que cualquier cosa que vaya en cierta medida emparejando el terreno de México con un gasto social per cápita y un porcentaje del PIB que vaya alcanzando al resto de América Latina es importante. Y sobre todo porque es un gasto rezagado si tomamos en cuenta la magnitud de la economía mexicana. Creo que otro tema que hay que mencionar en forma muy relevante es que se acaba de hacer un descubrimiento de un yacimiento petrolero en Tabasco de gran magnitud y eso creo que está dando señales muy relevantes, como se han reformado las políticas energéticas sin dejar atrás, o más bien invitando al sector privado a participar. Creo que este descubrimiento de petróleo puede ser muy relevante para la economía mexicana. Dice aquí la segunda pregunta: ¿la política de austeridad que aplica el gobierno mexicano podría afectar a la economía en 2020? Bueno, como les digo, nosotros estamos haciendo una proyección de 1,3. Creemos que la política de austeridad más bien ha sido una política de reasignación de recursos, en donde sí se han cortado recursos en unos rubros, pero ha habido una aceleración de la inversión pública y también el aumento de los salarios, del salario mínimo y de los, yo diría, de algunos programas sociales muy importantes. El secretario de Hacienda explicó que se puede destrabar la negociación, al destrabarse la negociación del TECMEC habría mayor inversión. Nosotros pensamos que sí, definitivamente pensamos que principios del 2020 es posible que ya el TECMEC haya sido aprobado por los congresos. En este momento se firmó un protocolo, un adendum al TECMEC en México, que tiene que ver más con aspectos laborales y ambientales, pero sobre todo laborales. Pero sí vemos realmente que el TECMEC puede tener puede enviar señales muy importantes al mundo, a la región, y creemos que eso puede ser importante. ¿Cuál es nuestro balance en relación a la austeridad? Esa pregunta ya la respondí, pero en relación a las acciones contra la corrupción y el que hayan tomado preso a, ¿cómo se llama este señor? A García Luna. En realidad yo ahí no me pronuncio porque no es nuestra área de expertise en realidad.
Yo creo que luchar contra la corrupción siempre es una muy buena noticia, así es de que, y los temas de seguridad pues son temas que se tendrán que abordar desde otra perspectiva, que no es la nuestra en realidad. Déjenme decirles en relación a si México entró en recesión o estará en recesión en 2019. La CEPAL estima que México tendrá un crecimiento nulo en el 2019, o sea, cero, lo que implica una revisión a la baja de nuestra previsión previa, que era de menos 0,2, perdón. La mencionada revisión es muy consistente con lo que ha publicado el INEGI, sobre todo este 25 de noviembre y ayer, de hecho, en donde habla de la evolución económica de los 2 primeros trimestres del año. Ahora, nuestra estimación del cuarto trimestre contempla un crecimiento pequeño, pero positivo. Por lo tanto, nosotros no consideramos que la economía mexicana esté en recesión por este cuarto trimestre que suponemos va a ser positivo. Así es de que con eso creo que puedo responder a las preguntas. Creo que lo importante también es decir que se espera que el presupuesto para el 2020 apoye la reactivación. Es un presupuesto que asciende a 6 billones de pesos, que es 4.5 más que lo que tuvo en 2019. Es un incremento de 8,8% para Pemex, que justamente ahora ante el encuentro de estos pozos petroleros, creo que de este nuevo, ¿cómo se llama?, yacimiento petrolero, es una buena noticia. Así es de que creo que habrá mayor estabilidad en el 2020. El gobierno ha anunciado este gran plan de infraestructura, así es que creo que eso puede ser muy positivo. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Consulto si acá en sala hay alguna inquietud más. Veo que no es así y doy paso, por tanto, perdón. Sí. ¿Se escucha? Sí, por favor. Andrea González Villablanca, Viva Periodistas. Quiero saber, seguir con la pregunta de él sobre el tema de la inversión debilitada y el caso específico de Chile, que después de cerrar varias pymes, esto ha ido creciendo durante el año. También la cancelación de la conferencia PEC, que era súper importante en esta materia, y bueno, todo el estallido social que estamos experimentando. Quiero saber si los países de la región y también otros inversionistas han perdido la confianza en el país, en seguir invirtiendo, en seguir creando empleo en Chile. Y bueno, ¿qué es lo que ustedes han percibido en ese sentido, sobre todo con lo que estamos viviendo en este momento? Muchísimas gracias, Andrea. Voy a complementarlo con una inquietud que nos ha llegado a través de las vías electrónicas. La colega Margarita Bastías, de la agencia italiana de noticias ANSA, quien pregunta: ¿dónde ha ido a parar el mayor endeudamiento si, como se ha expuesto en el marco de esta presentación, no ha habido ni mayor inversión pública ni crecimiento? ¿Cuál ha sido, por tanto, el destino de este mayor endeudamiento? Y con las consultas de Andrea Villablanca y de Margarita Bastías, daríamos por cerrado el marco de inquietudes en esta conferencia. Secretaria Ejecutiva. Bueno, en relación a dónde ha ido a parar el endeudamiento, yo creo que esa pregunta se la voy a pasar a Daniel, porque creo que él puede realmente explicar mucho mejor que yo, pero sí me quiero referir a la pregunta tuya en relación a si los inversionistas han perdido la confianza. Yo no creo. Yo creo que todo depende de la respuesta. Es decir, inquietud social hay, y hay en toda la región. Y lo que creo que permea en toda la región es la desigualdad. Y pienso y estimamos nosotros en CEPAL que en la medida en que los países, los gobiernos tomen acciones, como lo están haciendo ya, de hecho, Chile mismo ya está actuando frente a esta problemática con un paquete social, quizás insuficiente todavía, pero creo que Chile es uno de los países que tiene más espacio, tanto fiscal, tiene ahorro, tiene capacidad de endeudamiento, para dar una respuesta muy firme a esta problemática social. Creo que por supuesto pasa también por el eje de seguridad pública, no cabe duda, pero nuestra región sigue siendo una región atractiva a la inversión extranjera, a la inversión en general, porque tenemos recursos, porque hay gente, porque hay, pues estabilidad realmente. O sea, si lo vemos en función de
otras regiones del mundo, pues aquí esta es una región que de alguna manera ofrece hasta cierto punto, tenemos que mejorar mucho, pero un Estado de derecho que debe mejorar sin duda, pero sí creo que ofrece condiciones de estabilidad. Estamos pasando por un muy mal momento en la región, muy mal momento, eso sí, no podemos negar, como decía, que estamos en el desempeño más bajo de los últimos 70 años, o sea, realmente es como para cimbrarnos y que no hemos podido resolver temas estructurales tan de fondo. Entonces, lo que hay que hacer es, creo yo, que hay que cambiar la conversación con los inversionistas para que no solamente vengan a ganar dinero, sino también a apoyar el desarrollo más integral de los países en los que vienen a invertir. Yo creo que eso además les garantiza la sostenibilidad de sus inversiones en todo caso, ¿verdad? Porque a esta región ya el acervo de inversión, por ejemplo, de Europa, el acervo de Europa en esta región es de las más grandes del mundo. Entonces no creo que ese acervo de inversión europea se vaya a perder, al contrario, debe estimularse y yo creo que en eso está Europa también, repensando cómo relacionarse nuevamente con nosotros, con América Latina de una manera mucho más creativa. El acuerdo Mercosur-Europa es un ejemplo, en fin, yo sí creo que hay confianza, creo que China también mira a nuestro continente. Lo interesante es que nosotros tengamos claro qué queremos también para que podamos orientar y los estados, los gobiernos puedan orientar mejor esas inversiones para lograr resolver crecimiento, pero también desigualdad y sostenibilidad ambiental. 3 cosas. Daniel. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Respecto a la relación y a la pregunta entre la relación entre endeudamiento e inversión, o a dónde ha ido el endeudamiento, efectivamente, como ya señalaba la secretaria ejecutiva en su presentación, lamentablemente hay un desacople entre el aumento del endeudamiento y la dinámica de la inversión. Y uno observa a nivel de la región en general y en el caso chileno, en que aumenta el endeudamiento y eso no se refleja en una mayor inversión. Y esa es una preocupación que la CEPAL ha planteado ya por un buen tiempo, porque quisiéramos que el endeudamiento fuera para financiar esencialmente nueva inversión, que es la mejor forma de repagar ese endeudamiento. Hay que recordar que el grueso del endeudamiento en Chile, que se refiere a la pregunta, es un endeudamiento privado, del sector corporativo no financiero, o sea, de las empresas, que equivale al 101% del PIB. Y ahí también entonces no hay una correlación muy fuerte entre el nivel de endeudamiento y la inversión privada. Ese endeudamiento se puede estar usando para reestructurar carteras, reestructurar otros financiamientos, digamos, hay una gran amplitud de usos de ese endeudamiento, pero lo que uno quisiera tratar de fortalecer es la relación entre el endeudamiento y la inversión. Desde la perspectiva del endeudamiento público, cabe recordar que Chile es uno de los países de menor deuda pública, como lo mencionó la secretaria ejecutiva de la región, y habría espacio para aumentar el endeudamiento, digamos, necesidad para una política fiscal más expansiva. Pero a la vez tampoco hay una correlación muy directa entre el endeudamiento público y la inversión pública, porque también viene cayendo y ahí quisiéramos también que eso se potenciara. Parte del endeudamiento que es por el lado del sector público, pues se está utilizando para financiar gastos corrientes que son necesarios, gastos de inversión que también se han estado haciendo. Pero efectivamente quizás el gran desafío es cómo mejorar y potenciar la relación entre mayor deuda y mayor inversión. Creemos que hay que desarrollar políticas que apunten en esa dirección. Muchísimas gracias a Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Queremos también reiterarles a todas y a todos ustedes el agradecimiento por habernos acompañado en este lanzamiento, reiterarles todos los materiales asociados a la presentación de este balance preliminar se encuentran ya en las plataformas electrónicas de la CEPAL y que el conjunto de la Unidad de Información Pública queda a disposición de todos ustedes acá en Santiago como en el resto de la región para canalizar el resto de sus inquietudes, particularmente desde el espacio de la prensa, sobre este balance preliminar. Secretaria Ejecutiva, queridas y queridos colegas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Todos ustedes que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.